Reciba un saludo cordial de mi parte en este nuevo video tutorial. Hoy estaré explicando el formato de liquidación de contratos laborales y repasaré algunas funciones de Excel que ya había explicado en tutoriales anteriores. Lo que visualizan en el monitor en estos momentos es la hoja de Excel correspondiente a la liquidación de contrato laboral. Es un formato que se puede imprimir y que viene con unos datos básicos. Entre ellos está el nombre de la empresa. Voy a colocar el nombre de una empresa, por ejemplo, Industrias Alimenticias Rebeca Limitada. Un número ENID, en este caso vamos a darle un número ENID 800 980 7675 1. Luego dice liquidación de prestaciones sociales de, viene el nombre del empleado, el número de cédula del empleado, fecha de ingreso, fecha de terminación, días laborables, ingreso mensual, auxilio de transporte. Esta información es necesario tenerla en una hoja adicional. Para ello voy a crear una hoja nueva y en esa hoja nueva, en la esquina A1, en la esquina superior izquierda, voy a insertar una tabla. Doy clic en insertar tabla. Esa tabla la necesito que tenga varias columnas. Voy a seleccionar varias y varias filas. Es una selección que yo hago al acomodo, posteriormente la puedo modificar. Una vez la he seleccionado el espacio, le doy a aceptar y ya tengo la primera tabla construida. En la información que se necesita un código. Entonces voy a colocar aquí, en lugar de columna, voy a colocarle el nombre de la columna, va a ser código. Seguido va el nombre del empleado, después viene la identificación del empleado, el sueldo básico del empleado, el subsidio de transporte, si así está estipulado en el contrato, la fecha de ingreso y la fecha de retiro. Esos son los datos que se necesitan para este formato de liquidación de prestaciones sociales. Por tanto, vamos a ampliar las columnas para que quepan los datos correctamente. Estas dos columnas sobran, las puedo eliminar. Voy a inicio, eliminar y ya quedaron eliminadas las columnas. Puedo quitar entonces la vista de las celdas. Para ello doy clic en vista y quito las líneas de cuadrícula. Ya quedó en blanco, ya tengo la tabla configurada. Esta tabla le puedo colocar un nombre. Vamos a colocarle un nombre a esta tabla. Entonces aquí le colocamos, puede ser lista 1. Perfecto, cada vez que vaya a buscar la tabla, entonces tengo lista 1 y ya la tengo identificada. El formato de esta tabla lo voy a cambiar. Para ello la selecciono, voy a ir a diseño y selecciono aquí el formato de preferencia. En este caso voy a escoger este tipo de formato al gusto personal. Código, vamos a colocar el código, voy a colocar el código del empleado. Entonces empiezo con el código 1, 2, 3
Para completar series, lo más fácil que se puede hacer, es decir, si yo necesito completar una serie de números desde el 1 hasta el 100 o hasta el 20, la forma más sencilla es seleccionar los dos últimos números y donde aparece la cruz negra, dar clic sostenido, arrastrar hasta el final. Se dan cuenta ustedes que completó la serie de números, no tuve necesidad de escribirlos uno a uno. Al frente voy a colocar el nombre del empleado, Rosa Álvarez Montañez, Claudia Sánchez Rivera. El número de identificación de esos empleados, entonces 63 456 789, y el de Claudia puede ser un 63 245 790. El sueldo básico de Rosa va a estar en 1.250.000 pesos. Aquí en ese caso no encontramos una expresión del valor en pesos. Puedo cambiar el formato. Tanto del sueldo básico como del subsidio de transporte los necesito que me queden en signo pesos. Voy a esta celda, a esta funcionalidad de formato, doy clic, busco en la parte inferior del menú desplegable formato de celdas, selecciono en la categoría moneda, busco el símbolo debe ser colombiano, español Colombia, cliqueo en él, cuántos decimales, le coloco 0 decimales y le doy aceptar. Ya quedó el sueldo básico en 1.250.000 en signo pesos. Ahora el de Claudia va a ser de 896.000 pesos. Sin necesidad de escribir el punto de millares, solamente los números, doy enter y automáticamente toma la forma o el formato de valor. De igual manera el subsidio de transporte, 88.211 pesos para ambos, esto de acuerdo a la legislación colombiana. La fecha de inicio debe también tener un formato. Ese formato se puede seleccionar al gusto personal. Voy a seleccionar estas dos columnas que corresponden a la fecha de inicio y de retiro. Voy nuevamente a formato de celdas, selecciono la categoría fecha y aquí tengo varias opciones: día, mes, año, o año, mes, día, o el número del día de la semana. Cualquiera de estos tipos de formatos los puedo seleccionar. Particularmente me gusta el primero, selecciono ese, le doy a aceptar y ya quedó con formato fecha. Para ingresar las fechas tanto de inicio como de retiro, empiezo por el día. Entonces en el caso de Rosa entró el 12, coloco la barra inclinada o slash. El mes, entró el mes 3, entró este mismo año. Entonces si entró este mismo año, en el computador aparece en la parte inferior, aparece el año 2018. No necesito ingresar el año, doy enter en este momento y automáticamente él toma el año que está en el computador. Si Claudia ingresó el año pasado, ella ingresó el primero del mes 7, en ese caso sí tengo que escribir el año. No necesito escribir 2017, solamente con que escriba 17 automáticamente él toma la fecha de ingreso del año pasado, 2017.
La fecha de retiro de Rosa Álvarez corresponde a un día ya pasado, el 30 del mes de junio 6 de este año. De igual manera para Claudia, su retiro es el 30 de junio de ese mismo año. Note que no estoy escribiendo el año, solamente escribo 30/6 que corresponde al día y al mes y doy enter. Ya quedó configurada la fecha de retiro de cada uno de ellos. De igual manera, así se puede llenar todo el listado de empleados de la empresa en esta hoja. Voy a marcar esta hoja con un nombre diferente, doy clic izquierdo, doble clic y escribo entonces empleados. Ya tengo la hoja con el nombre empleados que corresponde a la base de datos de los empleados de la empresa. Regreso a la liquidación, al formato de liquidación. Ya tengo un código aquí. Este código es el que necesito para identificar a cada uno de los empleados que tengo en la empresa. Tengo el código 1, lo puedo dar un formato con un color amarillo para que la celda quede en amarillo, puede ser ese amarillo. Aquí selecciono otro color, este otro amarillo bandera, es más bonito. ¿Qué se pide en este formato de liquidación de prestaciones sociales? Que en el momento en que ingrese el código del empleado aparezca el nombre, el número de identificación, la fecha de ingreso, de retiro, el ingreso mensual y el auxilio de transporte. Esta información la debe tomar de esta base de datos. Bien. En pasados tutoriales explicaba la importancia de colocar el condicional si. Por tanto, vuelvo a esa misma situación donde voy a ingresar un condicional. Escribo igual si, doy doble clic, prueba lógica, si este valor es mayor que 0, entonces lo reemplazo por un punto y coma. Buscar, esa es otra función, buscar este valor de esta celda K7. ¿En dónde lo voy a buscar? En la tabla donde está el nombre de los empleados, los datos de los empleados. Recordemos que se llama tabla 1. Aquí la está mostrando por defecto. Doy doble clic en ella, punto y coma. ¿Qué columna se encuentra el nombre? Se encuentra en la columna 2 de la tabla empleados de la tabla 1 y necesito que la coincidencia sea exacta. Cierro paréntesis del buscar B. En caso de que no el valor de la celda K7 sea igual a 0 o menor que 0, entonces punto y coma, que esa celda quede en blanco. Por eso aparece doble comilla, doy doble comilla, cierro paréntesis negro y luego doy enter. Note que aparece ya el nombre de Rosa Álvarez. Si coloco el código 2 debe aparecer Claudia. Perfecto. La fórmula está funcionando perfectamente bien. Si coloco un 0 debe quedar en blanco, lo que quiere decir que la fórmula está bien sustentada. Al retornar a la fórmula se notará que la celda K7 no se encuentra fijada o anclada y necesito copiar esta fórmula para pegarla en las celdas inferiores. Por lo tanto, me posiciono sobre el nombre de K7, doy clic ahí, oprimo F4, ya quedó con signo pesos. Hago lo mismo en este otro K7, doy F4 y ya quedó ancladas estas celdas. De manera que cuando copie esta fórmula
y la pegue en los otros espacios, siempre va a tomar la información de la celda K7. Copio la fórmula en esta parte superior, doy control C, luego doy enter, paso a donde está el espacio para la cédula. Aquí, como es una celda combinada, debo reemplazar este número por la fórmula, control V, doy enter, hago lo mismo en la fecha de ingreso, selecciono esto, doy control V para pegar la fórmula, la pego aquí también. En ingreso mensual vuelvo a pegar la fórmula y en auxilio de transporte también vuelvo a pegar la fórmula. En todas ellas quedó la información repetida, Rosa Álvarez Montañez, y en el momento en que cambie el código, en todas quedará Claudia Sánchez. La fórmula está funcionando para todos ellos. Lo único que hace falta es cambiar el número de la columna donde se encuentra la información que necesito. Reviso en empleados, el número de la identificación está en la columna 3, por tanto en esta fórmula en lugar de 2 debo escribir un 3. Ahora me tomó el número de la cédula. Fecha de ingreso se encuentra en la columna 6, entonces reemplazo el 2 por un 6. La fecha de terminación está en la siguiente, columna 7, fecha de terminación. Ingreso mensual está en la columna 4, donde está el sueldo básico, reemplazo el 2 por un 4, y auxilio de transporte está en la columna 5, que es la siguiente. Perfecto. Note que la fecha de ingreso y la fecha de terminación tienen dos formatos diferentes. Personalmente me gusta el formato para la liquidación de contrato que aparezca en esa forma, con el nombre del mes. Hay dos formas de hacer esto. La forma más larga, que es ir nuevamente a formato de celdas, y aquí seleccionar dentro de la categoría fecha el tipo de formato que quiero, que sería este. Esa es la forma larga. La forma corta es que esta celda es muy similar en tamaño a esta celda, ambas son combinadas, por tanto puedo copiar el formato de esta celda y pegarlo aquí. Para ello selecciono esta celda donde está el formato que yo quiero, voy a la brochita para copiar el formato y le doy clic sobre la fecha de ingreso en el formato que yo quiero cambiar. Quedó pegada al darle clic y quedó con el mismo formato de la fecha de terminación. Días laborados. Aquí se puede introducir una fórmula para que automáticamente al ingresar la fecha de ingreso y de terminación del contrato se calcule los días laborados por ese empleado. La fórmula es muy sencilla, doy igual, selecciono la fecha de terminación, que es la fecha mayor, menos la fecha de ingreso y doy enter. Quiere decir que esa persona laboró 110 días en la empresa. Si yo cambio el código por el 2, esa persona laboró 364 días, según los cálculos que hace de fecha de terminación contra fecha de ingreso. Volvamos al código 1, lo tenemos así. Hay unas fórmulas aquí que deben hacerse automáticamente. La fórmula de las cesantías dice que es el total de ingresos mensuales, incluyendo auxilio de transporte, por el número de días laborados sobre 360. En ese caso,
voy a tomar la información para las cesantías como la sumatoria del ingreso mensual más el auxilio de transporte. Coloco una fórmula muy sencilla, acudo a la autosuma, aquí la encuentro, clic sobre ella y selecciono las dos celdas combinadas donde se encuentran los valores. Es una selección con clic sostenido. Doy enter y ya me tomó el valor de la misma. Para el número de días, la información la puedo tomar mediante una vinculación de celdas. Escribo igual y selecciono la celda donde está el valor de los días laborales. Doy enter y ya quedó configurado. 360 la dejo como tal. Para el cálculo de esta operación que está visualizada o planteada, introduzco la fórmula en esta celda. Igual, selecciono la celda donde están los valores. Me aparece un por, quiere decir que ahora debo escribir un por para multiplicarlo por el número de días y esas dos operaciones dividirlas sobre 360. Slash, que es el símbolo de la división, y selecciono la celda donde está el número de días del año, 360. Doy enter y ya tengo la liquidación de cesantías por 408.897.81. Este valor está en centavos de pesos, por tanto es necesario redondear esos valores para que la operación aproxime al valor numérico más cercano o al valor en pesos más cercano. Para ello es necesario introducir en la fórmula una función que se llama redondear. Al escribir red me va a permitir varias funciones o fórmulas y aquí encontramos la correspondiente, redondear. Doy doble clic sobre ella. Lo que hace es que esta operación que se encuentra aquí, multiplicando dos celdas y dividiendo ese producto por la celda C16, doy punto y coma, ese es el número, punto y coma, dice cuántos decimales debo redondear. En este caso quiero 0 decimales, es decir que al hacer la operación me queden 0 decimales. Cierro paréntesis y doy enter. Me quedó en 0 decimales la operación. Este formato tiene dos decimales para centavos. Puedo quitarle a este formato, puedo quitarle los centavos dando clic en este botón que dice disminuir decimales 1, 2. Lo mismo puedo hacer para estos valores 1, 2, elimino los decimales. Todos esos formatos, si los selecciono con la tecla control oprimida y selecciono las tres celdas sin soltar la tecla control, ahora si la suelto ya tengo seleccionado esos valores y le quito los decimales 1 y 2 para quitar decimales. Lo mismo hago en esta con la tecla control. Voy a seleccionar todos esos valores que están con dobles ceros. Doy clic sosteniendo la tecla control, doy clic en cada una de las celdas donde se encuentran los valores, quito los decimales y ya quedó el formato como se necesita. Paso a la liquidación de los intereses de las cesantías. Las cesantías causan unos intereses, por tanto en la fórmula se pide que ese primer valor tenga el valor de las cesantías liquidadas. Entonces ese valor debe ser copiado aquí en esta celda. Para ello la vinculo mediante un igual y selecciono el valor donde están las cesantías, enter, y ya quedó ese valor automáticamente. El número de días ya lo tengo, igual
a este número de días puede ser 360, no cambia, y el porcentaje ese tampoco cambia. Selecciono la celda donde voy a colocar la operación matemática, igual ese valor multiplicado por este número de días por ese porcentaje, y todas esas operaciones las divido entre el número de días. Doy enter y los intereses de las cesantías son de 14.993 pesos para ese caso. Para la prima, en el caso de la prima, el valor que toma aquí es el mismo que aparece en las cesantías. Por eso se copia ese valor en ese lugar. El número de días también es el mismo, y la operación matemática que se hace es igual el valor multiplicado por el número de días dividido slash sobre los días del año, enter, y ya quedó el valor. Normalmente el valor de la prima y las cesantías son el mismo valor, corresponden al mismo valor. Caso diferente para las vacaciones. Para las vacaciones se debe tomar solamente el ingreso base mensual sin auxilio de transporte. Por tanto, doy un igual para copiar el ingreso básico mensual del empleado. Enter. El número de días sí corresponde al mismo. Puedo tomarlo acá o puedo tomarlo aquí, donde quiera. Y en este caso se divide por 720. Hago la operación matemática igual valor base de ingreso multiplicado por el número de días dividido en 720. Enter. Vacaciones por 190.972. En el formato hay un resumen de esos valores. Por tanto, es necesario tomarlos de los cálculos que se han generado. Las cesantías, igual, el valor está aquí en esta celda, doy enter. Los intereses a las cesantías, igual, lo selecciono esta celda donde se hizo la operación matemática. La prima, la selecciono acá, doy enter, y las vacaciones se toman de este lugar. Subtotal. Necesitamos una fórmula para sumar esos valores consecutivos. Normalmente utilizo la autosuma, cliqueo en ella y automáticamente ella me está sumando esos valores consecutivos. Enter, y ya quedó el subtotal de la liquidación de prestaciones sociales. Los pagos ya realizados. Normalmente en las empresas debe hacerse dos pagos, uno en junio y el otro en diciembre. Como la fecha de terminación de contrato de esa persona es del 30 de junio y empezó el 12 de marzo, no hay ningún problema, por tanto la prima no se ha pagado y esa prima va a estar en este lugar, va a aparecer un 0 porque no se le ha pagado prima. Las vacaciones no se le han pagado y no tiene préstamos para descontarle de la liquidación, 0. Aquí hay un subtotal que también necesito meterle una autosuma, cliqueo en autosuma y doy enter. Total a pagar. Este total a pagar es la diferencia entre el resumen de lo que se le debe pagar por cesantías, intereses, prima y vacaciones, y los descuentos de los pagos ya realizados por prima, vacaciones, préstamos u otros. Entonces se hace una operación muy sencilla donde digo igual al valor del resumen, le resto menos los pagos realizados, selecciono esa celda y doy enter. Ese formato también es necesario ajustarlo, quitarle esas 95 centavos. Quiere decir eso que en esta fórmula está redondeada, aquí esa fórmula no está redondeada,
Vamos entonces a proceder a redondear esa fórmula, redondear, doble clic, punto y coma, 0 decimales, cierro paréntesis, enter. En esta también redondeo la fórmula, después del igual escribo un redondear, aquí está, doble clic sobre redondear, punto y coma, al terminar la operación, 0 decimales, cierro paréntesis y enter. De igual manera en esta fórmula, redondear, doble clic, punto y coma, 0 decimales, cierro paréntesis y enter. Con esto todos los valores me quedaron redondeados de estas operaciones matemáticas y ya aquí el total a pagar también me quedó redondeado. Desaparecieron los 95 centavos que estaban anteriormente. Disminuyo decimales en esta parte, puedo seleccionar todas las celdas consecutivas y quito decimales, 1, 2. Este valor a pagar lo necesito en letras, por tanto es necesario convertir ese valor en letras. En un tutorial anterior les suministré unas fórmulas o unas funciones donde convierte ese valor en letras. Nuevamente pegué eso, aquí en la parte inferior se encuentra nuevamente pegado. Lo único que tengo que hacer es vincular esa celda, está en números y aparece en esa celda, es el mismo valor pegado acá, y esta fórmula corresponde a este valor. Por tanto yo necesito copiar aquí en este espacio este valor en palabras. Escribo igual y vinculo seleccionando esta celda donde aparece el valor en texto. Doy enter y ya quedó 1.023.761 pesos moneda corriente. Con la anterior liquidación de prestaciones sociales, y aquí va el nombre de la empresa, Industrias Alimenticias Rebeca Limitada, queda paz y salvo. Entonces manualmente puedo cambiar aquí eso y colocarle el nombre de la empresa acá, puedo hacerlo en esa forma. Recibí entera satisfacción o a satisfacción, y aquí viene la firma del empleado y él digita el número de su cédula manualmente. Esos valores no los necesito visualizar, por tanto puedo seleccionar las filas desde aquí, desde la columna, desde el número de la fila lo puedo hacer, o puedo seleccionar así como desee y le doy el color de letra blanco para que quede oculto. Al cambiar el código por el 2 tendrá que cambiar toda la información. Notemos cómo cambia toda la información. Cambiaron los números de los días, cambiaron los valores, cambió el texto. Ya se tiene el formato con toda la formulación necesaria. Es importante entonces configurar el área de impresión. Selecciono las celdas que necesito que se impriman, solamente esas celdas. Hasta aquí necesito que se imprima. Voy a diseño de página, cliqueo, área de impresión, establecer área de impresión. Aquí se puede insertar el logo. Vamos a insertar cualquier logo. Voy a insertar ilustraciones, imágenes, y puedo seleccionar un logo. Voy a buscar un logo de cualquier empresa. Tengo este de Bayer y lo inserto. Es un logo muy grande, lo reduzco para pegarlo en ese formato. Al darle vista previa de impresión ya aparece con el logo, ya aparece en 2 hojas. Se necesita ajustar el diseño de página, entonces voy a revisar márgenes,
márgenes personalizados, voy a darle mayor margen inferior, es decir, menor margen inferior, perdón, lo reduzco, menor margen superior, reduzco, doy a aceptar y verifico el área de impresión nuevamente. Ahora sí, todo el formato cabe en una sola hoja, de manera que cuando se imprima solamente se va a imprimir una hoja con toda la información. Puedo eliminar estas celdas, que no se vea la división de celdas o líneas de cuadrícula, ya quedó. Esto lo puedo dejar en blanco. Protejo la hoja para que no alteren las fórmulas que están. Solamente dejo desprotegida la celda donde está el código del empleado. Para desprotegerla voy a inicio, formato, y aquí aparece bloquear celda. Está desprotegida porque no está seleccionada. Aquí quiere decir que está bloqueada y aquí está desprotegida. Doy aquí clic en el nombre de la hoja, clic derecho, proteger hoja. Lo puedo hacer con contraseña o sin contraseña. Deshabilito seleccionar celdas bloqueadas y le doy a aceptar. Ya quedó totalmente protegida la hoja, solamente va a estar desprotegida donde está el código. Cambio el código y ya quedó. Con esto doy por terminado este video tutorial donde se explicó la liquidación de prestaciones sociales en un contrato laboral, que espero que sea de utilidad para su vida personal o empresarial. En un próximo video estaremos entonces abordando nuevas funcionalidades de Excel aplicadas a la vida de las empresas y de las personas. Un feliz día.